Bienvenidos a todos. Hoy explicaremos los fundamentos esenciales que nos ayudarán a comprender cómo los colores interactúan, se combinan y afectan a nuestra percepción en el arte. La herramienta que utilizamos hoy en día para representar los colores y entender cómo interactúan entre ellos es el círculo cromático, el cual debemos a Isaac Newton, pero nosotros utilizamos la adaptación de Johann Wolfgang von Goethe, el cual propuso un círculo de color simétrico que exponía la simetría y la complementariedad como característica esencial del color. ¿Cómo se forman los colores? Comenzamos con los colores primarios, que son aquellos que no se pueden obtener de la combinación de otros colores, los cuales son el rojo, amarillo y azul. Los colores secundarios nacen de la mezcla de los primarios entre sí. Amarillo y azul da verde, rojo y amarillo naranja y rojo y azul violeta. Y los colores terciarios nacen de mezclar los secundarios con los primarios. Naranja amarillento, naranja rojizo, violeta rojizo, violeta azulado, verde azulado y verde amarillento. El modificador que controlará este valor en nuestro software digital para seleccionar colores puros será el hue o matiz. El segundo modificador del color corresponde con la saturación, la cual regula la pureza del color. A menos saturación estaremos más cerca del color gris. Y en este punto hago un pequeño alto en el camino para explicar por qué estamos usando el modelo de HSV, Hue, Saturation and Brightness, aunque también lo podéis encontrar con la letra V haciendo referencia al valor y no en HSL. En este modelo, cuando nosotros bajamos la saturación, es como si le estuviésemos añadiendo al color original en su misma proporción su color complementario, el cual siempre hace que tienda a un tono gris. Mientras que en el modelo de HSL, cuando nosotros bajamos la saturación, vemos como el color siempre tiende a un color gris neutro. Algunos de los usos creativos que le podemos dar a los colores saturados son: para guiar la vista a lo ancho de una ilustración y que la vista la recorra entera, dar protagonismo y contar una historia destacando a alguien de entre todos los personajes y hacerlo más poderoso. En este caso vemos cómo se destacan todos los personajes con los que se puede interactuar. También es muy empleado en los dibujos infantiles porque son visualmente atractivos, estimulan la creatividad y la diversión y pueden ayudar en el desarrollo sensorial y cognitivo de los niños. Aunque vemos que este perro de infantil tiene poco, pero mantiene esta atmósfera, ¿no? Y un acabado más retro, debido a las limitaciones técnicas y la cantidad de colores disponibles en los primeros sistemas, o porque también, aunque ya cuando se tuvo más colores a su disposición, era el estilo del momento. Por el contrario, los colores desaturados dan lugar a colores quebrados o grisáceos. La baja saturación del color da un aspecto más realista a nuestra ilustración como reflejo de la realidad. Por un lado, no es común en la naturaleza encontrar elementos con colores primarios puros, al no ser que sea, por ejemplo, en algunas flores y minerales, y así la prevalencia de tonos grisáceos en el mundo físico es principalmente el resultado de la interacción de los colores con la luz. Y su uso creativo nos lleva a dos dualidades, entre calma, relax, tranquilidad, y por otro lado descender a los lugares más oscuros. Y el tercer modificador es el brightness, que se refiere a la cantidad de oscuridad en un color, añadiendo negro a los colores puros, el cual utilizamos para crear distintos tonos del color. Los colores más claros tienden a ser percibidos como brillantes y alegres, mientras que los más oscuros pueden evocar sensaciones de serenidad o misterio. En resumen, el círculo cromático nos va a ayudar a crear armonías equilibradas entre los colores, que veremos ahora más adelante,
También a saber cuáles son los colores complementarios, que son aquellos que están enfrentados en el círculo y que cuando los mezclamos siempre generan un color gris. Y tercero, a dividir los colores en cálidos, que tienden al amarillo desde el verde amarillento al rojo, y colores fríos que tienden al azul desde el verde al violeta rojizo. Esta división entre los colores cálidos y fríos atienden a sensaciones térmicas y radica simplemente en la percepción y experiencia humana. Podríamos decir que es una dualidad entre el día, calor, y la noche y el frío. Y ahora que ya conocemos el círculo cromático, empezaremos a seleccionar nuestros colores para dibujar, pero no sin antes daros unos consejos que la mayoría de los artistas creo que hemos pasado por alto al empezar. Lo primero va a ser calibrar nuestro monitor. Está muy bien elegir colores, pero si no tenemos una buena previsualización de lo que hacemos, ¿qué es lo que estamos eligiendo, no? Para ello hay equipos caros y gente especializada que hace esto, pero también tenemos la versión barata de hazlo tú mismo en casa, que va a ser la que vamos a ver, y para ello os dejo el siguiente enlace en la descripción. Y veréis que aquí dentro lo explica todo al detalle. Y poco a poco, entre los ajustes de la tarjeta gráfica y los propios botones de la pantalla, veréis que os iréis acercando a un mejor resultado. Si notas que tampoco puedes hacer todo lo que dicen, no te preocupes, yo tampoco puedo por la antigüedad de mis pantallas y que son de las baratas, así que cuando he conseguido ajustar estas 3 imágenes me he dado por satisfecho. Porque, por ejemplo, si ajusto estos cuadros blancos para que se vean bien, se me desconfigura absolutamente todo. De todas maneras, si notas que la estás liando y percibías que antes lo veías mejor, no te preocupes, seguro que en alguna parte hay un reset para retornar los valores originales. El segundo consejo es empezar a dibujar con un fondo gris. El gris, al ser un color neutro que se encuentra en el centro del espectro de color entre el blanco y el negro, tiene la propiedad de no dominar visualmente sobre otros colores. Esto significa que cuando vemos gris, nuestro sistema visual no se ve afectado por un exceso de estimulación cromática. En otras palabras, el gris no activa intensamente nuestros receptores de color como lo harían otros colores más vibrantes. Y debido a esta neutralidad, el gris genera una sensación de equilibrio y calma en nuestra vista, lo que permite que nuestra vista se relaje y perciba los demás colores de manera más equilibrada. El tercer consejo es evitar el efecto posimagen negativa o posimagen complementaria. Ocurre cuando miramos un color durante un periodo prolongado y luego desviamos nuestra mirada hacia una superficie blanca o neutra. Por ese motivo, en los quirófanos en los que se fija la vista durante mucho tiempo en tono rojizo, se pintan las paredes y se utilizan batas verdes, que es el color complementario. Así pues, ayudará a relajar la vista, que en nuestro espacio de dibujo tengamos algún color complementario. Y por supuesto, y cuarto consejo, descansa la vista de vez en cuando. Deja de mirar la pantalla, mira por una ventana o cosas que están un poco más lejos, ya que esto nos ayudará a ver mejor los colores. Y ahora sí que sí, pasamos a la armonía del color. La armonía del color se refiere al equilibrio y la combinación agradable de los colores de una composición visual. Es la forma en que los colores se mezclan y se complementan entre sí para crear una sensación de cohesión y belleza estética. Monocromática. Utilización de un solo color de base y obtenemos variaciones del color añadiendo blanco y negro. Es un estilo que te fuerza como espectador a fijarte en todos los detalles de la imagen al no tener más estímulos de color. Y podríamos decir que lo hace todo un poco más épico y que te esfuerces en entender la historia detrás de la escena. Análoga. Utilizamos colores adyacentes en el círculo cromático y es una armonía que podemos apreciar frecuentemente en la naturaleza. Es una combinación de colores agradables a la vista y también tiene ese punto que te hace recorrer toda la imagen para entenderla. Complementarios. Contribuye de forma natural a la armonía de una composición, como ya hemos hablado anteriormente, por la relajación que genera en la vista. Suele tener un gran impacto visual dado al fuerte contraste que crea y es una técnica muy utilizada por mucha gente y en especial en publicidad y cómic, ya que llaman muchísimo la atención. Un buen balance de esta armonía es no utilizar los dos colores en la misma proporción.
sino que uno de los dos tiene que ser el dominante de la escena. Y es una de las formas más empleadas para mezclar colores fríos y cálidos, dando resultados muy agradables. Triada. Utilizamos un triángulo equilátero para elegir colores equidistantes en el círculo cromático. Suele funcionar muy bien para dibujos estilo cartoon y escenas surrealistas. Es una de las armonías más difíciles de equilibrar, por lo que se suele utilizar uno de los colores como principal y los otros dos como secundarios. Ofrece un resultado no tan contrastante, manteniendo armonía y la riqueza del color. Triada análoga. Se crean armonías entre colores complementarios adyacentes y tiene la forma de un triángulo isósceles. Y es una armonía que te da más libertad respecto a la armonía de complementarios. Y por último vemos la armonía tetrada. Está conformada por dos parejas de colores complementarios. Podemos hacer pruebas a destinar una pareja de complementarios para el background y otra para los elementos de la imagen, pero la verdad que aquí encontramos un poco de todo. Una buena herramienta para comprobar armonías que os gusten es Adobe Color. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y es tan sencillo como ir a crear, extraer tema y arrastrar una imagen dentro. Aquí dentro podemos seleccionar los colores que nos interesen si creemos que lo tenemos que ajustar un poco más para sacar los colores principales. Y en rueda cromática podemos ver las armonías que se crean. Esta ventana también nos puede ayudar para crear nuestras propias armonías de los colores que nos interesen. Y podemos modificarlo a nuestro gusto o incluso añadir nuevos colores. Y dentro de Promotion NG, si nos venimos a un color, vemos que automáticamente cada vez que seleccionemos un color, aquí abajo nos aparecen todas las armonías que acabamos de ver. Os iréis dando cuenta que según vayáis analizando nuevas imágenes, que las armonías no tienen que ser perfectamente simétricas, sino que si yo estoy haciendo un trabajo de complementarios, me puedo mover en un rango de colores parecidos. ¿Qué expresan los colores? Es innegable que los colores transmiten sensaciones, y de hecho tenemos todo un campo que se dedica a estudiar la psicología del color. Así podemos encontrar estos casos en los que, por ejemplo, se emplea el color rosa en prisiones para el control de la agresividad, y el blanco en las batas de los médicos, que se continuó por tradición, pero hoy en día lo asociamos a profesionalidad, higiene y autoridad. Ahora bien, si navegamos un rato por internet buscando qué expresan los colores, veremos un sinfín de sentidos asociados que muchas veces llevan a sensaciones un poco contradictorias. Aquí he reunido una de estas colecciones de imágenes que hablan de la psicología del color, ¿no? Y algunos documentos, algunos estudios, y vemos cómo nos dice que el violeta transmite serenidad, tristeza, feminidad, magia, misterio, elegancia, realeza, dignidad, ambición, miedo, riqueza, sabiduría, lujo, esperanza. Y he seguido añadiendo colores y empezamos a ver que nos dice ahora que, bueno, femenino debería ser más el rosa, que ya me molesta un poco de por sí por esto de rosa niña, azul niño, ¿no? Pero dice, bueno, tienen pigmento parecido, podría ser, y añado el rojo y ya empiezas a ver que te dice que rosa el amor, mejor el rojo, ¿no? Y dices tú, vale, ¿y por qué no? Y añades más colores y ahora empiezas a ver que, oye, diversión el naranja, que calidez el rojo no, el naranja, que para juventud el naranja. Y añadimos más colores y ahora vemos que la calidez la asocian al amarillo, la energía al amarillo, la innovación al amarillo, la alegría al amarillo. Y meto el verde y ya se empieza a liar un poco más la cosa, porque ahora el verde también es la calidez y es la esperanza y es la envidia y es la serenidad, la juventud. Y busco más información sobre otros colores y el azul ahora entra con la tranquilidad, con el verde, con la calma, con el poder, la tristeza, la serenidad. Y yo como espectador, tomando un poco de perspectiva, lo único que me atrevería a decir es que, vale, los colores transmiten sentimientos, pero que creo que es algo muy subjetivo y cultural, y que desde luego por esos motivos no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Por eso en distintos países encontramos distintos significados. Así el rojo en China transmite felicidad y buena fortuna, en Occidente pasión y amor, y en algunas culturas africanas es el color del luto.
Por todo esto que estoy explicando, creo que la aplicación de los sentimientos a los colores son más prácticos y efectivos si estamos haciendo marketing, colores corporativos para empresas, porque van con el trasfondo de querer vender algo. Y dentro de lo que es el arte, a lo mejor tendrían un poco más de cuenta para obras infantiles más ligadas a la estimulación sensorial, pero para todo lo demás, yo personalmente, y esto es una opinión personal, yo lo tiraría a la basura. Si algo tiene de bueno el arte, es que está hecho para romper con las reglas y que en tu mano está hacer que un color transmita lo que tú quieras. Y para expresar un poco mejor esta idea, creo que nos deberíamos fijar en el cine, que son auténticos maestros en este campo. Dicho esto, me encantaría poder leer vuestros comentarios, qué opináis al respecto, ya que es una opinión personal y estos son mis argumentos para pensar en ello, ¿no? Así que vamos a ver casos en el cine en los que los artistas decidieron que ese color iba a transmitir lo que ellos querían. Conocemos a Jigsaw, un personaje frío, paciente y metódico, representado con el rojo. Nos sumergimos en un mundo digital compuesto de código, lejos de lo orgánico, de lo natural y con mucha acción, envuelto con un lacito verde dentro de Matrix. Teñimos de amarillo cada fuente de información en Blade Runner donde sucede algo importante o inesperado. Y pasamos a dar un giro de 180 grados en la vida de Adele, donde el azul es el color más cálido. Se emplea para resaltar la comodidad, felicidad y pasión de la protagonista. Copiar y volver a copiar. Definitivamente, si quieres mejorar creando paletas de color, copia los trabajos que te gusten y aprovecha la experiencia de otros. Siempre es más fácil ir a clase y que el maestro te enseñe que aprender tú solo por tu cuenta a base de cabezazos. Lo mejor que tiene trabajar en un medio digital es que solo tienes que hacer una búsqueda y ya tienes acceso a todos los secretos del color. Busca algo que te guste, búscalo en español, en inglés, descárgatelo si puedes o haz una captura de pantalla, que al menos en Windows es con Shift más Windows más S. Y utiliza, por ejemplo, Adobe Color, que lo acabamos de ver, o arrastra tu imagen a tu programa de dibujo digital y extrae los colores. O busca en YouTube cómo crear una paleta de color a partir de una imagen en Photoshop, por ejemplo, y vais a encontrar 1000 tutoriales muy bien explicados. En Promotion, por ejemplo, arrastro la imagen dentro, digo el número de colores que quiero y listo. De todas formas, dejo un enlace aquí en la pantalla de un tutorial completo. Y si tu programa de dibujo no puede hacer nada de esto, te recomiendo que consideres la posibilidad de cambiar a otro que sí pueda. Y yo voy a poner mi granito de arena sorteando una licencia de Promotion entre todos los que dejen un comentario en este vídeo hasta el 31 de marzo. Así que buena suerte a los que queráis participar. Prueba con paletas de color ya creadas. Podéis entrar, por ejemplo, en los PEC, dejo el enlace en los comentarios del vídeo, y tomar estas paletas de color como partida para empezar vuestras creaciones. También Pinterest es otra buena forma para encontrar paletas de color. Aquí sí que os recomiendo que escribáis en inglés cuando busquéis algo. Y dentro de las primeras búsquedas de Google, a mí me aparece, por ejemplo, pixelar.com, que también veo que tiene un buen número de paletas de color para poder descargar. Sé curioso. En palabras del maestro Kim Jung-gi, que en paz descanse, le preguntaban en una entrevista sobre su capacidad para dibujarlo todo, y él respondió que era capaz porque lo entendía. Puede dibujar una moto o un coche porque conoce las piezas que tiene y su funcionamiento. Eso le permite visualizarlo. No podemos dibujar algo bien si no lo conocemos y tenemos una imagen mental de sus dimensiones. Por ello mismo, si quieres mejorar, practica que entendemos para dibujar y dibujamos para entender. Es algo así como el ciclo de la vida del Rey León, pero para dibujantes, ¿no? Piensa, por ejemplo, en un libro, que parece una tontería. Es algo que has tenido tantas veces en tus manos y lo conoces tan bien que hasta alguien que no sepa dibujar se atrevería a intentar dibujarlo con detalle. Ahora piensa que llega un extraterrestre que no sabe lo que es un libro y tú se lo cuentas. ¿Crees que a la primera sería capaz de dibujar lo que es una encuadernación con tapas gruesas y cómo se quedan las páginas arqueadas al estar abierto? Así que observa de forma curiosa el mundo que está a tu alrededor y va a mejorar tu paleta de colores. Aprecia la perspectiva atmosférica, cómo los colores que se alejan del observador y se acercan al horizonte tienden a volverse desaturados debido a la interacción de la luz con la atmósfera y la humedad, que a más distancia no podemos distinguir los contrastes de las zonas entre luz y sombra y que nuestra vista no puede enfocar los detalles,
Como durante el amanecer y el atardecer, la luz solar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre, lo que dispersa las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, y deja dominantes las longitudes de ondas largas, como el rojo y el naranja, afectando a la apariencia de los colores, haciéndolos parecer más cálidos y con degradados menos pronunciados en comparación con las horas del día en las que el sol está más alto en el cielo. O por ejemplo, esos detalles en las reflexiones de la sombra. En este caso, si yo tengo proyectando una luz desde este lado, seguramente y dependiendo del material de la siguiente esfera, una parte de esa luz se vería reflejado por la parte de la sombra, por lo que tendremos que mantener estos cuidados en los degradados que se crean en las partes de sombra de cualquier objeto, y cómo el color de este segundo objeto va a afectar en las reflexiones del primero, porque si esta esfera fuese roja, proyectaría en la otra unos tonos más rojizos, o detalles como el de una sombra que al llegar a su borde se hace más clara. Paleta de colores reducida. Comenzar a dibujar con una paleta de colores reducida no es solo común en el pixel art, sino que también es una buena práctica para empezar. Te va a ayudar a clarificar lo que quieres representar y luego ve añadiendo tonos más claros y oscuros para luces y sombras. Luego puedes continuar añadiendo colores para crear degradados. Dibújalos en el lienzo, haciendo manchas, y aleja el zoom para ver cómo son las transiciones, si parece un cambio escalonado o si parece que el color intermedio está más cerca de uno u otro. Esto en ProMotion la verdad que es una maravilla porque simplemente elijo dos colores y presiono la tecla R y listo. Y por último, prueba el Hue Shifting. El Hue Shifting es una técnica que implica cambiar gradualmente el matiz o hue de un color en lugar de simplemente cambiar su luminosidad o saturación para representar sombras, luces o transiciones de color. Si recordamos nuestro círculo cromático dividido en colores cálidos y fríos, apreciamos fácilmente que el color más llamativo y luminoso es el amarillo. Por ese mismo motivo se emplean las señales de tráfico para llamar nuestra atención. Y por otro lado, el color que percibimos como más oscuro estaría en unos tonos morados en el lado de los fríos. Con el Hue Shifting buscamos acercarnos al amarillo cuando queremos un color más claro y hacia el azul o tonos morados cuando oscurecemos, con la intención de ganar una mayor riqueza del color, al igual que lo hacemos al pasar de una armonía monocromática a una de análogos. Así que si yo quiero hacer un degradado de este verde hacia tonos más oscuros, lo que haría sería seleccionarlo, movería el hue en dirección hacia los tonos azules y después oscurecería un poco el color. Y seguiríamos así progresivamente, volvemos a capturar el anterior color y oscurecemos. Y si queremos obtener tonos más claros, volvemos a seleccionar el color inicial, nos desplazamos ahora en dirección hacia los tonos amarillos y añadimos lo que sería un poco de blanco. Y en ProMotion no tendríamos que hacer nada de esto ya que el programa lo hace automáticamente. Por un lado yo seleccionaría aquí el tono oscuro al que quiero que se desplace mi paleta de color. Por el otro lado al tono de amarillos al que quiero que se desplace. Y ahora en el centro selecciono el color del que quiero hacer un degradado. Y aquí selecciono el número de pasos o transiciones que voy a necesitar. Ahora simplemente lo copiamos y aquí hacemos Control V y automáticamente se nos ha creado un Hue Shifting. Ahora, respecto a esta técnica, yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me gusta porque cuando la conoces y la aplicas y empiezas a comparar tu trabajo con el de gente supuestamente más experta, pues te sientes como más profesional porque tus obras empiezan a parecerse a la de ellos y no sabías por qué. Pero claro, ahora me meto en internet y empiezo a ver ilustraciones y empiezas a sentirte como la copia de la copia de la copia porque tu paleta de color ahora se ha reducido a ser la de millones de personas. Y Diego, ¿en qué te fijas para saberlo? ¿Veis en estas ilustraciones donde algo podría ser negro, tiene un tinte por encima que no llega a ser negro? Pues porque casi seguro que están aplicando esta técnica. Por otro lado, veo que es fácil pasarse con esta técnica. Por ejemplo, vemos la ilustración que hice para el tutorial del typeset isométrico, el cual me preocupé solo de la isometría y la paleta de color la hice un poco a la carrera. Cogí, seleccioné un color y generé un Hue Shifting automáticamente con ProMotion. Pero revisándolo después, hice una comparativa sin Hue Shifting y ¿no lo veis todo demasiado teñido de azul? Ya que como todos los colores tienden a este azul oscuro, todo se vuelve como muy plano. Y me pregunto, ¿esto lo hago porque me gusta
porque tiene algún sentido como en Matrix, ¿no? Por el código verde y el mundo es verde y lo refleja, o porque me han dicho que haciendo esto mi paleta de color es mejor. Bueno, yo la respuesta os la dejo a ustedes. Creo que con lo que hemos visto podéis tener un buen punto de partida para hacer vuestras paletas de color y decidir de forma autónoma qué colores sí o no queréis utilizar. Así que si te ha resultado útil, te agradezco un me gusta y que el color y la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!